¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Yo soy Gamey García y pues me da mucho gusto estar con ustedes este viernes, ya iba a decir lunes, ya pienso que es el fin y estoy diciendo que es inicio de semana. No, no es cierto, es viernes 28 de junio, el último viernes de junio 2013. Y pues bueno, estamos transmitiendo en vivo, como todos los días, en la emisión de Conversando, un espacio alternativo. Yo soy Gamey García y pues como siempre, como les decía, transmitimos en vivo desde Ejército Nacional 115, barrio de Cuxtitali, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. www.sancristv.com es el portal en internet de la TV cultural, alternativa e independiente desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y pues bueno, quiero hacer unos comentarios como siempre aquí en Conversando, la agenda cultural. Y pues bueno, les recordamos visitar el Museo del Ámbar Lilia Mijangos. Museo del Ámbar Lilia Mijangos está ubicada en Diego de Mazariegos número 23, Diego de Mazariegos número 23C, en el centro histórico de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Presentando tu credencial del IFE de San Cristóbal o de Simojovel, la entrada es completamente gratuita. Vale la pena visitar este Museo del Ámbar, ya que, pues bueno, contiene la colección de piezas de ámbar que reunió la señora Lilia Mijangos, sí, allá en Simojovel. Y bueno, también el día de hoy se estrena a las 7, a partir de las 7 de la noche, Las Tandas del Tamal. Las Tandas del Tamal es un espectáculo teatral gastronómico que desde hoy es la inauguración, desde hoy y todo el mes de agosto, julio y agosto, hasta agosto, se presentará todos los meses completos en esta temporada aquí en San Cristóbal, esta obra teatral gastronómica, espectáculo teatral gastronómico. Pues bueno, esto se trata de una especie de comedia, ¿sí? Que la intención es reivindicar la dignidad, según nos decían el director y productor de esta obra, la dignidad de las tamaleras, presentar pues bueno, una gran variedad de tamales de los que se encuentran en este estado de Chiapas, que pues bueno, según nos comentaba nuestro amigo el productor Fernando Sánchez Gris, a quien enviamos un saludo, pues bueno, Chiapas es de los estados de la República Mexicana donde hay más variedad de tamales. Pues no se los pierdan, no se pierdan. Bueno, quedan 2 meses, tenemos 2 meses para apreciar esta obra y repetir, yo creo, porque pues bueno, bien merece la pena. Solamente tiene un costo por persona de 200 pesos y pues bueno, hay una gran variedad de tamales, prácticamente pues más de los que puedes comer se te sirven en este espectáculo. Puedes disfrutar de esta comedia espectáculo muy interesante, dirigida por Raúl Pérez, que pues bueno, este director ya hemos tenido la oportunidad de conversar con él aquí en algunas entrevistas en Conversando, y lo conocemos por esta obra Los Dueños del Tiempo. Las Tandas del Tamal en Cuauhtémoc número 4, Centro Histórico, en las instalaciones del Hotel Casa de los Arcángeles. Y pues bueno, a mí me da gusto darle la bienvenida a nuestro colaborador Manuel Pérez Porras. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido. ¿Qué tal, Gamey? Muchas gracias. Pues como siempre aquí es un placer estar en tu programa y con el deseo de compartir lo que voy leyendo, los libros que me comparte la librería Chilambalam, con la finalidad de que, bueno, pues se conozcan algunas reseñas, se tenga la oportunidad de adentrarse en este mundo de los libros y bien invitar a tu público a que se den una vueltecita por allá por la librería Chilambalam y pues pregunta por los títulos que pues también están en la página, que estamos por ahí subiendo algunos libros en www.libreriachilambalam.com. El Face también, por ahí está. Y bueno, es un placer como siempre compartir libros, reseñas y sobre todo los libros que han estado pues recientemente en los medios, ¿verdad? Algunos ya no son tan nuevos, pero siguen estando pues en boca de todos, siguen siendo éxito, y eso pues es bueno que se den una vueltecita, porque ahí van a tener la oportunidad de conseguir los libros que sean de su agrado, de los géneros que más les guste, de los autores que sean de su predilección.
Claro, pues les recordamos a nuestros amigos www.librería Chilambalam y bien también que visiten Librería Chilambalam en calle General Utrilla número 3 a media cuadra del Parque Central aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la librería más surtida de San Cristóbal y pues yo creo que también de Chiapas, sin temor a equivocarnos. Ahora, ¿qué nos traes, Manuel? Mira, Gamey, ahora les traigo por acá uno de los libros que se han estado pues difundiendo bastante a través de la internet, YouTube y bueno, la misma gente que corre de boca en boca a los títulos. Han llegado chavos, han llegado pues personas ya maduras preguntando por este libro de Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento, un libro por cierto muy interesante. Yo he estado leyendo un poquito de él y bueno, se los recomiendo porque bueno, aparte del estilo se me hace bastante accesible, es un español, ¿verdad? Entonces domina el idioma nuestro y de esa manera pues nos llega también con su sensibilidad. Muy bien, Manuel, y pues cuéntanos un poquito de qué se trata, cuál es el tema de esta novela. Es una novela, ¿no? Es una novela, pues se trata pues prácticamente de un niño por ahí que acompaña a su padre, ha perdido a la mamá y pues en la España de los 40s y lo llevan al ¿cómo se llama? Cementerio de los libros, ¿no? Y por ahí hablan de este libro, La sombra del viento. Y por cierto, pues aquí hay una parte que pues me gustaría compartirte un poquito a tu público también. Por ejemplo, dice, en 1945, un año de cenizas. Solo había pasado 6 años desde el fin de la guerra, y aunque 6 cicatrices se sentían a cada paso, casi nadie hablaba de ellas abiertamente. Ahora se hablaba de la otra guerra, la mundial, que había apestado al mundo con hedor a carroña y bajeza del que jamás volverá a desprenderse. En años de escasez y miseria, extrañamente sucedió por esa paz que inspiraba los mundos y los tullidos, a medio camino entre la lástima y el perluz. Tras años de búsqueda en vano, trabajo como traductora, encontré finalmente un empleo como corrector de pruebas en un editorial fundamental por un empresario de nuevo cuño llamado Pedro. El empresario había edificado el negocio invirtiendo su fortuna de su suegro, a quien luego había trasladado en un asilo frente al lago de Beñolas, a la espera de recibir por correo su certificado de defunción. Bueno, es un texto bastante extenso, es una novela que pues yo te lo recomiendo a tu público que por ahí le den una leída. Y bueno, por acá en la contraportada dice: todos los que disfruten con novelas conmovedoras y de suspense deberán apresurarse a las librerías más cercanas y hacerse con un ejemplar de La sombra del viento. Eso lo recomienda el Washington Post, el mayor éxito mundial de la novela española. Bueno, al momento de la edición de este libro llevaba 5 millones de ejemplares vendidos. Yo creo que ahorita pues ya... 5 millones de ejemplares, oye, sí. Eso es bastante, es algo bastante considerable. Claro. Pues muy bien, Manuel, muy interesante como siempre, muy buenos libros que nos recomiendas y creo que traías por ahí otro, ¿no? Sí, ya lo habíamos comentado en varias ocasiones, es un libro también que está levantando bastante revuelo, comentarios. Claro, sí. Sí, Dan Brown con Inferno, que se inspira en este escrito de Dante, de Inferno también, claro, el italiano del Renacimiento, que por ahí hablaba del inframundo, del infierno, según la concepción que él desarrolla, ¿no? Con 9 niveles, en una forma de espiral, en forma de embudo, más bien él lo menciona como forma de embudo, y este autor lo retoma. Pues fíjate que yo creo que tenemos que apurarnos porque hay varios libros, bueno, de hecho dos libros de los que nos has comentado, Manuel, que ya está por salir la película. Uno es este va a tardar todavía un poquito más, yo creo que para el año que entra. El de Inferno. Sí, el de Inferno, sí, pero sí ya se habla de la realización de la película de Inferno, que sería pues ahora sí que la tercera parte de Al Código Da Vinci, Ángeles y Demonios,
demonios, ¿sí? Y ahora Inferno, igual con la interpretación de, ¿cómo se llama? Tom Hanks. Ajá. Tom Hanks, sí, el actor Tom Hanks, y también bueno, interpretando a Robert Langdon, sí, que creo que pues es uno de los más impactantes esta tercera edición de esta saga, sí, de Dan Brown. Y pues bueno, siempre como comentamos, es muy muy recomendable leer el libro antes de ver la película. Sí, y pero una que sí ya está por salir, que también nos has comentado, también disponible ahí con nuestros amigos de librería Chilambalam, es la segunda parte de los Juegos del Hambre. ¿Sí? Así es. Los Juegos del Hambre, que pues ya va a salir en octubre próximo, unos pocos meses. Claro, y muy al contrario de lo que acabamos de comentar, que luego salen las películas. Este autor, Carlos Ruiz Zafón, él no es la idea de que su libro se haga película. Por ahí hay una entrevista que está circulando por internet, por YouTube, y uno de los entrevistadores le dice que si él le gustaría que saliera por cine, como pues suele suceder cuando hay mucho éxito en alguna novela, y él lo que comenta es que no, que la literatura es muy aparte y es otra forma de disfrutarla, y que él no está de acuerdo con que se haga una película de su libro. Claro. Y pues, ¿qué te parece si para finalizar este programa, este videoprograma de hoy de Conversando, pues nos vamos precisamente a ver esta entrevista tan interesante que le hace a Radio Nederland, ¿sí? Que es pues precisamente la productora televisora de los Países Bajos, de Holanda, ¿sí? En su versión latina, en su versión en castellano, al autor de este libro. Me parece muy bien, y sobre todo escuchar de viva voz la versión que él da de su libro, ¿verdad? Porque hablar nosotros de este libro sería como quedar un poquito más abajo, ¿verdad? En todo caso, podríamos hacer alguna crítica, pero mejor vayamos con la versión del mismo autor, qué piensa respecto a su libro, del contexto en que lo escribió y qué responde a esta radio. Así es, Manuel. Pues muchas gracias a todo nuestro público, que cada vez es mayor, en www.sancrisradio.com y www.sancristv.com. Recuerden que también tenemos cortesías de libros de librería Chilambalam, así que mándenos mensajes SMS al 967-114-4574. Repito, 967-114-4574. Gracias por su audiencia, gracias porque cada vez las grabaciones de estos videoprogramas, que bueno, ahora mismo lo estamos transmitiendo en vivo, pero quedan grabados, pues cada vez son mayores, Manuel. Ahora sí que son cientos de visitas. Claro que sí, y los libros que Librería Chilambalam sigue ofreciendo para los que se comuniquen con nosotros son de Cuauhtémoc a Moctezuma, que pues trata sobre la vida de últimos momentos de la vida de estos emperadores aztecas, muy interesante, y también México a través de las imágenes, ¿no? Claro. Gráfico. Historia gráfica de México. Historia gráfica, efectivamente. Ahí pueden ver también imágenes del recuerdo, como decimos, ¿no? De la época de la Revolución, la Reforma, y como es una enciclopedia, pues es un regalo que se hace de un solo número, así es que quien llame, pues por azar se le puede dar el 1, el 2, el 3, el que sea, y bueno, todos están muy interesantes. Perfecto. Pues estamos transmitiendo en vivo San Cris TV, la TV cultural, alternativa e independiente desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Pues antes de irnos a la entrevista con el autor de este libro, pues, que nos comenta ahora Manuel, cortesía de Librería Chilambalam, déjenme hacer unas pequeñas menciones. El 2 de julio inicia taller de fotografía y video, teórico y prácticos, fotografía básica, técnicas de composición, diagramas, velocidades, ISO. Esto será los miércoles y viernes de 5 a 8 p.m., duración de un mes. También taller de foto urbana, los sábados y domingos de 10 a.m. a 1 p.m., duración un mes, ¿sí? También hay taller de guión cinematográfico los martes y los jueves de 5 a 7 p.m., duración un mes también. Y el contacto, lo más importante, calle Colombia número 4-,
C, esquina Real de Mexicanos, cerca de la Casa del Árbol. Repito, calle Colombia, número 4C, esquina Real de Mexicanos, cerca de la Casa del Árbol. Los teléfonos de información son 967-138-0522, 967-140-0656 y 967-138-5421. Estos talleres son impartidos por nuestros amigos, los fotógrafos Jaime Stern, a quien le mandamos un saludo Jaime, y también a Carolina Flores, los dos grandes fotógrafos de aquí de San Cristóbal de las Casas, ¿sí? Jaime Stern y Carolina Flores, que pues bueno, ellos tienen su estudio ahí, repito, en calle Colombia número 4C, en Real de Mexicanos. Repito los teléfonos, 967-138-0522 y 967-140-0656. Otro teléfono, 967-138-5421. El 2 de julio, talleres de fotografía y video, con nuestros amigos Jaime Stern y Caro Flores. Y pues bueno, si no tienes nada más que comentarnos, Manuel, pues yo creo que nos despedimos y vamos a ver esta cápsula. Yo creo que sí, para ya no darle tanto rodeo a esta entrevista, que por cierto está muy interesante. Hay elementos que nos van a dar idea del libro, ¿verdad? Es mejor que lo diga el autor y no nosotros por acá tirar un rollo que a lo mejor el autor lo puede decir mejor. En su momento pues podemos hacer alguna crítica al estilo, al contenido, pero bueno, en esta ocasión estamos presentando este libro para los lectores de la librería Chilam Balam. Perfecto. Y pues recuérdanos, Manuel, la dirección de librería Chilam Balam y el sitio web, por favor. Mira, está a unos pasos del Parque Central, en General Utría número 3, a un costado de la Comisión Federal de Electricidad. Y la página es www.libreriachilambalam.com. Ahí hemos estado subiendo ya los libros más recientes, los libros que se han vendido más, y también vamos a seguir subiendo tal vez algunos no tan comerciales, pero que como el público es muy diverso aquí en San Cristóbal, podrá haber quien se interese en algún libro de investigación, de antropología, de historia de San Cristóbal, y ahí lo va a encontrar. Excelente, Manuel. Pues muchas gracias por acompañarnos y como siempre por estas interesantes reseñas de libros. Nos han comentado antes de despedirnos que estos cuadros que están aquí, ¿de quién son? Sí, pues bueno, estas obras que están ahora adornando el estudio de San Cris TV, pues son cortesía de nuestro amigo Orbe, a quien le mandamos un saludo. Y pues bueno, ya se van a retirar próximamente, y creo que próximamente pues bueno, estarán algunos cuadros de nuestro amigo y colaborador también Usmar Zabaleta, aquí en el estudio de San Cris Radio y San Cris TV, la radio y la TV cultural alternativa e independiente, desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde también, pues bueno, este estudio funciona como galería de arte en algunos momentos, como también un saludo a nuestros amigos del Hotel Ashcan, Galería Poesis de Hotel Ashcan, ubicada en la calle Álvaro Obregón número 2, entre Miguel Hidalgo e Insurgentes, donde también tenemos esta galería, donde pues ya se expusieron estas obras de Orbe, y ahora están también las obras de varios artistas chiapanecos y también de Usmar Zabaleta, colaborador de nosotros. Muchas gracias, Manuel. A ti, Gamey. Vamos a ver la entrevista directamente. Yo soy Gamey García Varela y pues nos vemos mañana en otra emisión más de Conversando. Y recuerden también mañana, sábado 29 de junio, Kioscopio en la frecuencia de radio abierta 101.5 FM, XRA Radio 1, gracias al sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía, por el espacio que nos brinda para la difusión cultural, y también transmisión simultánea por www.sancrisradio.com, donde también habrá regalos para ustedes, y también pues bueno, una reseña de otro libro muy interesante, claro, cortesía de librería Chilam Balam. Igual a que escuchen la radio, la Kioscopio, el programa que tú conduces. Ahí vamos a hablar de otro libro muy importante, muy interesante para quien quiera también conocer un poco sobre estos temas de superación humana. Se llama Los Juegos de la Vida y Cómo Jugarlos, que es un libro bastante sencillo, ameno, accesible, que, bueno, ¿para qué les cuento? Mañana les vamos a darlo a conocer en este programa que tú conduces, Gamey. Excelente. Pues muchas gracias, hasta la próxima. Los dejamos con esta entrevista con el autor, ya se me olvidó cómo se llama, Manuel, el libro y el autor. Carlos Ruiz Zafón.
La sombra del viento. Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento. Vamos a ver esta entrevista. Muchas gracias y hasta la próxima en Conversando, un espacio alternativo. Señor Ruiz Zafón, los datos autobiográficos son escasos. Que comenzó temprano a escribir, que se dedicó a la publicidad y que cobró fama mundial con La sombra del viento. Pocas pistas en realidad. Bueno, ese es mi pasado misterioso. Lo mío es como del Conde de Montecristo. ¿De dónde sale este? ¿Qué pretende? Entonces yo quisiera comenzar con esto porque debe ser cierto aquello que la literatura y el escritor es producto de lo que ha vivido o de lo que ha visto vivir, digamos, ¿no? ¿De qué familia viene usted? De hecho, bueno, el origen de mi familia son de Barcelona, mi familia son de Barcelona. Yo nací en Barcelona en el año 64, me crié allí, prácticamente he vivido casi toda mi vida, o buena parte de ella, en Barcelona. Me eduqué en el Colegio de los Jesuitas, el Colegio de San Ignacio de Sarriá, de la ciudad de Barcelona. Y poco después, al término de la escuela, me matriculé en la facultad de aquello que se llamaba entonces, y creo que todavía, Ciencias de la Información. Aunque o sea que somos como colegas, digamos. Casi como colegas. Lo que pasa es que justo aquel primer año ya empecé a trabajar primero con un grupo de teatro y luego, un poco de un modo casi accidental, me surgió una oferta para trabajar en el mundo de la publicidad, un mundo que yo desconocía y que tampoco nunca me había atraído particularmente, pero que se transformó al menos en un empleo durante unos años, porque yo siempre había sabido que quería ser escritor. Yo lo sabía desde que tenía 5 o 6 años. Cuando me preguntaban a mi pequeñín, yo tenía muy claro que eso es lo que yo quería hacer. ¿Por qué? No lo sé. Yo, desde que tengo uso de memoria, lo que hago es escribir historias, inventar historias, contarlas, y eso es lo que siempre he hecho. Entonces, ¿pero hay una vena familiar que...? No necesariamente. De hecho, mi padre es un hombre muy aficionado a los libros, que siempre le atrajo el mundo de la literatura, pero él salió un poco del mundo, pues, de los años de la posguerra española, de circunstancias así un poco duras, y entonces nunca tuvo realmente acceso. Él siempre a veces dice, no, a mí me hubiera gustado ser poeta y tal, ¿no? Pero muchas personas en aquellos años pues no tuvieron opción de ser lo que ellos querían ser. Entonces mi padre fue agente de seguros y se transformó en un formidable y muy exitoso agente de seguros, y todavía lo es. Aunque para él siempre el mundo de la lectura y de los libros era importante, pero aparte de eso nunca hubo en mi familia una particular tradición literaria o nadie que se dedicara a eso. ¿Madre? Mi madre pues vivió pues una de estas existencias de lo que se solía llamar antes ama de casa, pues en casa cuidando de los hijos, etcétera, y tampoco tenía ninguna relación particular con la literatura ni con el mundo de los libros, para nada. Con lo cual, ¿de dónde me venía a mí todo esto? Pues no lo sé, pero de hecho yo recuerdo que desde muy joven mi interés era por ese mundo, por el mundo de la literatura, de los libros, de las historias, de las narraciones, y así ha sido desde entonces. ¿No hay algún grado de soledad en los niños que se dedican más a leer que el resto, digamos, de los que ocupan su infancia preferentemente con los juegos? No sé hasta qué punto. Yo cuando pienso en mi infancia no pienso tanto en la infancia solitaria. De hecho, pues yo también jugaba mucho con los demás críos, y juegas a estos juegos de fantasía, de que vas por ahí de piratas o de lo que sea. Y no es que encuentre una ausencia de eso. A veces hay personas que han vivido una enfermedad de infancia que les deja postrados 3 años en una cama y no pueden jugar con otros niños, y entonces descubren la lectura. No tengo una de estas historias dramáticas o dostoyevskianas, ¿no? Decir, sí, yo descubrí el mundo de los libros postrado en un tétrico hospital de San Petersburgo. No, para nada, pero jugaba en la calle con los demás críos. Lo que pasa es que me interesaban mucho las historias. Entonces lo que hacía es yo contaba historias a otros chavales. Y contaba historias pues de terror, de aparecidos o de misterio, y era una cosa que para mí me interesaba y me fascinaba, pero no necesariamente por eso. Yo creo que si pienso en términos de soledad o de más retraimiento, es en años posteriores, cuando incluso que yo casi lo busco, porque a veces pues me gusta estar solo, pasar tiempo solo. No es que sea un ser antisocial, pero a veces pues no me importa tener tiempo conmigo mismo y disfrutar de eso. Señor Ruiz Zafón, me valgo de algunas cosas que usted dice por
interpósitas personas por los protagonistas de la novela para hacer algunas preguntas de esta entrevista con Radio Nederland. Por ejemplo, 1945, que es una fecha paradigmática que marca el fin del horror de la Segunda Guerra Mundial. Hace solo unos días se conmemoraban 60 años de la liberación en varios países europeos. Pero hay una frase suya breve y decisiva: nada es igual después de una guerra. Usted nació 19 años después de esa conflagración, ¿verdad? ¿De qué manera lo ha tocado el recuerdo de esos hechos o de esos otros sucesos de la Guerra Civil Española? Yo creo que la Guerra Civil Española es el acontecimiento fundamental y decisivo en la historia española contemporánea y que es inescapable. A veces incomoda a las personas ese hecho, a veces es algo que se quiere obviar o es un tema que despierta fantasmas que no nos gusta, pero es ineludible. Y de hecho buena parte de los procesos históricos que conducen a esa guerra y todo lo que sucede después de algún modo es casi un nudo de la historia española, pero no son solo esos 3 años de guerra, son muchas cosas que están interrelacionadas. Por ese motivo, yo creo que además que en el caso de la Guerra Civil Española sucede algo muy curioso, y es que a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, que de algún modo hace cambiar las piezas del tablero y abre una nueva era, y abre una época incluso en que se puede digerir la historia, aunque luego pues se fabriquen versiones diferentes de lo que ha sucedido. Creo que en el caso de la Guerra Civil Española lo que sucede es que el país queda totalmente cerrado durante muchísimos años y no hay un proceso necesariamente de evolución, de digestión de lo que ha sucedido, sino que se entierra todo y el país queda de algún modo atrapado en esa especie de embrujo del horror de la guerra sin que necesariamente se mueva en ninguna dirección. Y creo que todo eso permea en la estructura de la sociedad, en la estructura de la cultura, incluso hoy día. Yo creo que muchísimas de las fracturas que vemos en montones de las dinámicas que se mueven en la sociedad y en la historia española vienen de ese momento y no han cambiado en absoluto, al menos a mi juicio, aunque pueda parecer que sí, aunque superficialmente parece que se hayan movido las piezas del tablero. Yo creo que no tanto. Pero perdura, dice usted, una suerte de amnesia voluntaria, digamos. Yo creo que esa amnesia se está empezando a romper, porque es un efecto, yo creo, que sucede en todas las guerras, en todos los conflictos. Normalmente, mientras hay personas que han estado personalmente involucradas generacionalmente en uno de estos conflictos, no se puede abordar. Parece imposible. De algún modo hay una química imposible en la cual hay personas que prefieren el silencio porque es el único modo en que pueden superar eso. Hay personas que deliberadamente necesitan ese silencio porque cualquier discusión sacaría a la luz cosas no muy loables, y por diferentes motivos sencillamente no se puede tratar. Mientras que llega un momento en que esas personas tristemente desaparecen. Y entonces hay una nueva generación que no se siente personalmente implicada en el conflicto, pero se siente profundamente interesada porque es consciente de que todo lo que les rodea es un producto de ese tiempo que no han conocido y que siempre han conocido a través de interpretaciones varias. Y entonces yo creo que una cosa que está sucediendo en España y es muy interesante es un nuevo alud de interés de publicaciones, de neopublicaciones, historias, a veces de pseudohistoria, en el cual hay diferentes versiones, diferentes mitos, diferentes cosas sobre la guerra civil y una gran sed por conocer o por descubrir o por hablar del tema, al mismo modo que hay una gran alarma por las personas que no quieren hablar, de que piensan que al remover esto puede traer connotaciones negativas, etcétera. Yo creo que todo eso está muy presente y demuestra lo que pasa es que hay una trampa en este proceso, y es que a veces esperamos a que nadie de los que estuvieran allí presentes, cuando todos ellos han desaparecido, es cuando empezamos a hablar de algo, y en ese momento, porque creemos que así lo vamos a poder entender, porque estamos liberados de las ataduras emocionales que implica el conflicto. Pero creo que en el momento en que esas personas han desaparecido, nosotros ya no podemos entenderlo y estamos condenados un poco a repetir esas dinámicas, porque ¿quién podía entenderlos? ¿Quién estaba allí? Yo creo que el horror de una guerra civil, sea la guerra civil española o cualquier otra, es muy difícil de poder absorber y de aceptar si no estamos en un lugar así. Y por eso yo creo que cuando se produce una de estas fracturas que se producen en la historia continuamente, nada es lo mismo. Y de algún modo hay una tabula rasa y las ruedas vuelven a girar, normalmente en el mismo sentido, pero hay una ruptura fundamental de la fibra de la civilización, ¿no? De esa especie de ilusión que hemos construido que nos permite pensar que sí, que somos seres más o menos civilizados, y yo creo que en esos momentos es la fractura de la humanidad y la promesa de la humanidad se rompe y hay que volver a empezar. Nada es igual para todos, pero en el caso personal tampoco es igual. Decía usted en su primera respuesta que su padre
viene de una experiencia producto Bueno, de hecho, las... mi padre viene como tantas personas de su generación. Mi padre era un niño durante los años de la guerra civil y eso crea unas condiciones. Mi padre tiene que crecer durante los años de la posguerra española en Barcelona. Las oportunidades que él tiene, el mundo que se encuentra, pues son muy diferentes a los que me haya podido encontrar yo, que nazco en el año 64 y que de algún modo crezco en un mundo en que el régimen franquista pues ya es un cadáver que se tambalea. Y luego pues hay una transformación, otro tipo de sociedad, etcétera, y las oportunidades que yo tengo, que yo me encuentro, son radicalmente diferentes. En ese sentido, a eso me refería, por ejemplo, el caso de mi padre y de tantas personas de su generación, que de algún modo la vida te entrega unas cartas y tú juegas la partida con las cartas que te da, y a veces las cartas son buenas o malas, pero no puedes escapar esas cartas, no te puedes reinventar el juego, es lo que hay en el tablero. Yo creo que muchas personas en España encontraron esas cartas no necesariamente muy buenas para jugar su partida de la vida. Pero se está superando, dice usted. Hay un buen momento Hombre, de reflexión, de vuelta, de tuerca una... de la historia, ¿verdad? Yo creo que hay una transformación profunda de lo que es la estructura del país. Buena parte de los procesos que llevan a la Guerra Civil Española tienen que ver con la estructura económica del país, con la propiedad de la tierra, la propiedad de una serie de cosas. Entonces hay un nivel quizás más aparentemente ideológico de superficie que puede parecer que no desaparezca nunca, y parece que esas fracturas de las dos Españas, aunque parece que se van, vuelven como la marea, y dices, bueno, yo pensaba que todo esto ya lo habíamos superado, y parece que no. Y yo creo que lo que me da más esperanza no son tanto estos aspectos más superficiales de gritos, insultos y banderas de todos los colores, sino el hecho de que la estructura económica del país es tan radicalmente diferente. La España que entra en la guerra civil es esencialmente una sociedad decimonónica que prácticamente no ha absorbido ni una revolución industrial. Gran parte del país todavía es una economía agraria. Gran parte de muchas de las tendencias ideológicas vienen de los conflictos de quién posee la tierra, quién la manipula, quién puede acceder a la propiedad. Y todo eso crea unas tensiones durante años que finalmente conducen a la guerra civil. Actualmente la economía española es una economía básicamente de servicios. La estructura económica de las personas es radicalmente diferente. No me parecería muy raro que pudiéramos entrar en un conflicto, sencillamente no cuadra con las piezas que hay ahí. Lo que no significa es que a raíz de estas fracturas y de estas cosas más superficiales que hay, el tono de la vida pública no vaya degenerando y no se vaya degradando en una cosa lamentable y realmente que empobrece un poco la promesa de aquella de la renovación de la España que parecía que finalmente se reenganchaba a Europa y que corre el riesgo, yo creo, de desengancharse de nuevo y transformarse en una isla, como siempre, ¿no? La España, yo creo que la historia de España es esa, ¿no? Es una isla que a veces se pega al continente y luego se despega y navega por ahí y por accidente se vuelve a enganchar. Y yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos porque creo que hay una degradación profunda de los estándares de la vida nacional en todos los niveles. A propósito de esto del recuerdo y el olvido, yo desconozco sus circunstancias personales sobre el caso, pero creo que todos, aunque sea una osadía decirlo, todos los que pierden a su madre siendo niños en algún momento se sienten atormentados como el personaje central de La sombra del viento porque no pueden recordar su rostro. Supongo que será en parte el miedo que tenemos al olvido. Yo creo que ahí hay muchos, ese es un elemento metafórico. Yo no perdí a mi madre felizmente está viva y coleando y en perfecto estado de salud. Pero yo creo que el simbolismo de la madre, el simbolismo de eso en este caso, este personaje que queda huérfano de madre, que necesita descubrir el mundo. Yo creo que lo que sucede en la historia de La sombra del viento es que muchos de estos elementos son utilizados a nivel metafórico más que a nivel real. Dice Daniel Sempere, quizás por eso la adoraba más, por esa estupidez eterna de perseguir a los que nos hacen daño. Me pregunto si es lo mismo que decir los seres humanos somos casi los únicos animales que hacemos daño a quienes nos aman. Bueno, yo creo que los seres humanos tenemos la dimensión de la ética, de la moralidad, que es una consecuencia, ¿no?, de la autoconciencia. Y yo creo que las estimaciones de lo que es hacer daño, de lo que no es, son puramente a veces casi éticas o puramente son consideraciones emotivas. Y entonces realmente sí que es algo que nos define como seres humanos, esa dimensión de emotividad, de ética, de moral, el hecho, ¿no?, el que creemos ese sistema de valores por el cual creemos que nos regimos o por el cual creemos que nos queremos regir. Cambio fundamentalmente de escenario. Este personaje con nombre de torero, Fermín Romero de Torres, llama la atención cuando asegura que
este mundo no se morirá de una bomba atómica, como dicen los diarios, se morirá de risa, de banalidad, haciendo un chiste de todo y además un chiste malo. Redundancia, ¿tan mal y banal están las cosas, por ejemplo, en los medios de comunicación, a propósito de estudios de la comunicación? Yo creo que Fermín Romero de Torres es una figura picaresca y uno de sus papeles en la novela es atizar la discusión de temas. Y entonces a veces se atizan un poco desde la exageración, desde la sátira. Entonces de ahí que creo que muchas de las cosas que dice Fermín Romero de Torres tienen un germen de verdad, pero por supuesto están llevadas a su terreno más o menos folclórico y divertido y satírico. En este caso yo creo que, bueno, que la banalidad como cáncer de nuestra cultura es un tema serio a considerar, y creo que de algún modo eso que llamamos los medios de comunicación y que se compone de tantas cosas, ¿no?, ese pequeño espejismo que conforma la realidad virtual de cada día de todos nosotros, en buena medida ha suplantado como sistema de creencias, de valores, a lo que en su día había sido la Iglesia, ¿no? Había esta especie. Yo a veces pienso que las personas que trabajan en los medios de comunicación son las personas que en otras épocas hubieran sido frailes y monjes que copiaban aquellos códices y los protegían en tal, y que de algún modo eran quienes controlaban la información, el pensamiento, y de algún modo también eran los sponsores de las artes, de la creación, es donde estaba el poder económico para sostener estas cosas. Todo eso lo hacen los medios de comunicación hoy en día. Y de algún modo hemos cambiado de iglesia y de fe, y la fe es esta nueva realidad virtual que los medios nos colocan por diferentes motivos. Yo creo que yo creo que tampoco podemos esperar que los medios de comunicación sean un Olimpo de exquisiteces. Creo que sería una ingenuidad, y que tampoco es su sentido. Son un espejo de la realidad, de las personas, de todo, y tiene que haber de todo. Creo que lo que a veces sucede es que por motivos quizás mercantiles o de necesidad, a veces motivos de conveniencia política, es muy fácil manipular el gran poder que tienen para derivar las cosas hacia esa por motivos o por finalidades X, y que, bueno, pues ahí está. Creo que no se nos escapa a nadie. No solo la banalidad, ¿no? La información se transforma rápidamente en desinformación, y un cierto aislamiento cultural de las personas es relativamente fácil de conseguir a través de concentración de medios o de crear una realidad totalmente virtual que tiene poco que ver con los temas que afectan la vida real de las personas, pero que de algún modo parece transformarse en el paisaje que les rodea y les comunica una serie de valores, una serie de cosas. Yo creo que todas esas cosas se mueven. Yo tampoco tengo una visión radical o apocalíptica de esas cosas. Yo creo que ni tanto ni tan calvo, y creo que muchas veces hay hay cosas positivas, y yo creo que precisamente el poder de esos medios ha permitido que nunca en la historia haya tanto acceso a la información, que nunca en la historia haya tanto acceso a montones de contenidos. Yo creo que hay algo de positivo en todo ello, y de algún modo que permite encoger el mundo y deshacer diferencias, pero por otro lado es un poder que se puede derivar hacia cualquier lugar, y que hay que mantener cierta precaución, y de ahí el gran compromiso ético, no ya de las personas que trabajan en los medios, que hasta cierto punto está comprometido, ¿no?, por sus propias necesidades personales, sino de quien los posee y de quien los utiliza en cierta dirección u otra. Yo creo que el kit de la cuestión hoy en día está ahí. Y no sé si habrá cambiado usted de opinión entre tanto, pero ¿tiene algo que ver esta visión que usted tiene de los medios de comunicación, esa decisión de no permitir que La sombra del viento sea llevada al cine? No necesariamente. Yo, vamos a ver, no tengo ningún conflicto con el cine. Para mí el cine me parece que es un medio interesante, es un medio que conozco bien. Lo que pasa es que precisamente por eso, pues para mí tampoco tiene una fascinación, no es para mí una magia, no es el mundo del cine. De algún modo he estado en la cocina, sé cómo se cocinan los platos, y quizás por eso pues mi visión es más precavida. La razón es más porque yo creo, y yo tengo un problema con esto de que todo se tiene que transformar en una película, y en una serie de televisión, y en un videojuego, y en una camiseta, y en una promoción del supermercado, y en un juguetito que compras y que mueve el brazo, ¿no? Fermín Romero de Torres con acción, vapor. Digo, ¿por qué? ¿No? Es una cosa que a veces me ofende y me molesta. Yo entiendo que vivimos en una sociedad de mercado, pero para mí La sombra del viento, mis libros, es algo muy personal, y si me puedo permitir el lujo de mantenerlos como están, para mí está muy bien. Este es un libro para gente que le gusta leer, que le gustan los libros, que disfruta con las historias, y encuentro que casi sería una traición
a la esencia, a la integridad de lo que es, el transformarlo en otra cosa, transformarlo en un producto. ¿Para qué? La única razón es por dinero, muchas veces, o por ansias de encontrar otra vena promocional. Yo creo que La sombra del viento tiene suficiente éxito como novela y que no necesita transformarse en una tira de cómic o en una promoción de cromos que se vendan con pastelitos en las gasolineras. No hace ninguna falta y para mí está bien como está. Y de ahí que pues agradezco mucho que muchas personas hayan interesado y que se siguen. Además, de algún modo, cuanto menos uno quiere aceptar ofertas, más ofertas y más grandes vienen, ¿no? Es casi psicología esencial. Pero yo estoy muy tranquilo, duermo muy tranquilo y estoy orgulloso de que La sombra del viento sea una novela. Y además creo que es imposible hacer una mejor película que la que uno va a ver cuando empiece a leer la novela, con lo cual parece que sería redundante, irrelevante y totalmente innecesario. Voy a volver a la fama de la novela, pero antes, cada vez que un libro cambia de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece, se hace fuerte. Aquí no estamos frente a una mera admiración, esta es una suerte de fascinación, una vocación de vida. ¿Son realmente así los libros, como se dice en su novela? Yo creo que pueden serlo, depende un poco de nosotros. Yo creo que los libros son el repositorio del lenguaje, de las ideas, de la imaginación, de la creación humana. De algún modo nuestra mente funciona en estructuras narrativas del lenguaje. Solo somos capaces de entender y de absorber aquello que podemos articular en un lenguaje. Hay muchos lenguajes, uno es el lenguaje verbal, pero otro es el lenguaje matemático, el lenguaje de la música. Nuestra mente solo es capaz de absorber aquello que se puede articular en modo de lenguaje. Incluso cuando hay estudios de psicología cognitiva, el modo en cómo nosotros absorbemos los conocimientos es en estructuras narrativas, a través del lenguaje. Entonces yo creo que los libros, el lenguaje, el mundo de las ideas, no necesariamente quizás solo el objeto del libro, pero el lenguaje, todo eso es algo extraordinariamente importante porque es nuestra esencia, nuestra identidad solo se puede definir a través de lenguajes, de diferentes lenguajes. Y yo creo que en ningún lugar el lenguaje se ensalza o se puede experimentar con mayor profundidad que a través de la literatura, la palabra escrita. Y de ahí que para mí crea que el libro, en la medida en que nosotros queramos que así sea, porque si cerramos nuestras escotillas a eso, el libro es un pliego de papel con cola en un lado y que alberga polvo en una estantería y punto, no deja de ser un objeto como cualquier otra cosa, pero lo que implica, ¿no?, que esas pequeñas manchas de tinta en el papel blanco pueden abrirnos la mente de universos, y yo creo fervientemente. Yo creo que es absolutamente cierto y de hecho buena parte de la historia del conocimiento, de la creación, está ahí, en las páginas, en esas pequeñas muescas de tinta. Siguiendo esta misma línea de reflexión, señor Carlos Ruiz Zafón, ¿por qué los libros saben de nosotros más que nosotros mismos? Yo creo porque hay algo en la literatura, en la creación, que de algún modo nace de la necesidad de la naturaleza humana de articular nuestros conocimientos, nuestro autoconocimiento a través de la narración. Y yo creo que los libros saben más de nosotros mismos porque buena parte de la literatura nace de la exploración de nuestra naturaleza humana. Y yo creo que de algún modo nos encontramos en la literatura, en la gran literatura, y nos ayuda a entendernos a nosotros mejor, a entender a los demás y a poner las cosas en la perspectiva, porque esas cosas han sido sublimadas en estas obras. Yo creo que si nos entretenemos en ver o leer las tragedias de Shakespeare, encontramos una enciclopedia de la naturaleza humana inmejorable y nos ayuda a comprendernos mejor y nos ayuda a comprender el mundo que nos rodea mejor, porque está ahí, está en la literatura. Y en consecuencia, siempre en la literatura hay un grado de disconformidad, de frustración con la realidad que necesita ser superada a través de la ficción. Bueno, yo siempre digo que la ficción supera la realidad, no a la inversa. Al menos la ficción tiene el factor no del caos y de las circunstancias, sino de la inteligencia que la puede formar. Pero yo creo que puede haber parte de rebelión, de análisis, de muchas cosas. Yo creo que una de las grandes cosas de la literatura es que nos permite aproximarnos al mismo fenómeno desde múltiples perspectivas. Y parte de eso, yo creo que la mera noción de la civilización es una rebelión contra la naturaleza, es una rebelión contra nuestro propio
plan biológico, nuestro modelo biológico dentro de la naturaleza que nos empuja en cierto sentido. Yo creo que de algún modo la civilización no es más que el autoconocimiento y un intento de autorregularnos, de separarnos de lo que es ese impulso puramente biológico y en elevarnos de ello, intentar hacer algo mejor con este tiempo que tenemos en el planeta Tierra, sea mucho o poco. Y yo creo que la literatura es una parte esencial de eso. Tengo aquí a la mano el ejemplar, la traducción en holandés de La sombra del viento, y hay una pequeña pegatina que asegura que se han vendido más de 2 millones de ejemplares de la novela en Europa. Es una novela que salió hace más o menos 4 años atrás. Salió, sí, se publicó en España en el verano del 2001. Sí, o sea, más o menos, ¿verdad? 4 años atrás. Y fue como subiendo, ¿verdad? O sea, tuvo un comienzo tranquilo, reposado. Más que reposado, todo extraordinariamente atípico. Fue muy difícil introducir esta novela en España. Esta es una novela que al día de hoy se está publicando en más de 40 países. Así es. Pero donde más difícil fue introducirla en la propia España. Fue en la propia España. Y yo recuerdo que antes de la publicación, hablando con personas de la editorial, la percepción es que esta era la novela menos española imaginable, que era imposible vender una novela como esta en España, que nadie iba a querer leer una cosa así, que esto era todo lo contrario de las modas, de lo que se suponía que era comercial en España, de las cosas que se ensalzaban y se glorificaban más o menos de modo automático en los medios de comunicación, etcétera. Entonces yo realmente tenía una gran preocupación y yo creo que la gente de la editorial estaba convencida de que iban a publicar esta novela, iban a vender 200 ejemplares y después de una semana se los iban a tener. La novela desaparecería para siempre. Esta era la teoría dominante, pero se había tomado la decisión de publicarla, entonces se publicó absolutamente. ¿Pero usted tenía un convencimiento distinto desde el comienzo? Bueno, yo me resistía a creer eso, porque no quería creer que una cosa fuera así, pero eso es lo que me decía todo el mundo. Pero yo dije, bueno, yo crucé mis dedos. Pasa que cuando todo el mundo te pretende convencer de una cosa, cuando a mí no, y yo tengo la prudencia de cuestionar mi versión de los hechos, digo, quizás no tenga la razón, pero yo tenía la fe de que si este era un libro que llegaba a los lectores, este hechizo, esta maldición se podía romper. Y afortunadamente esto es lo que sucedió. Y irónicamente, al día de hoy me parece que es la novela de mayor éxito en la historia editorial española, cuando teóricamente parecía que estaba predestinada a ser la de menor. Yo sé que seguramente hay muchas cosas en la vida que no tienen una explicación concreta, definitiva, absoluta, pero ¿hay algún mecanismo que pueda hacer comprensible el tremendo éxito que ha tenido La sombra del viento? Yo creo que es extraordinariamente simple. Yo creo que las obras de ficción, cualquier obra de creación, funciona sencillamente porque gusta. Yo creo que es que nos hemos olvidado, nos han educado a pensar que eso es imposible, que hay unas conspiraciones extrañísimas del marketing y que somos todos tan tontos que vamos a decidir que nos gustan las cosas que alguien ha apretado un botón. Si esto fuera así, todo tendría éxito, todos seríamos el rey del mambo, sería maravilloso. ¿Para qué luchar? Sencillamente lo que sucede cuando una obra tiene éxito es que gusta y llega a la gente y hace lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que vivimos en un tiempo en el cual nos hemos acostumbrado a pensar en el éxito, confundir el éxito con estas tormentas de ruido que durante 2 o 3 meses nos están bombeando desde todos lugares con que una cosa nos tiene que gustar, la tenemos que comprar y la tenemos que aceptar. Lo hacemos o no por el ruido y luego en ningún momento realmente nos llega a afectar y pasamos a otra cosa y eso queda olvidado rápidamente. En el caso de La sombra del viento lo que ha sucedido es que eso nunca sucedió, nunca fue una obra que cuando probablemente sus 2 primeros años de publicación no se promocionó en absoluto. Cuando empezó a tener éxito empezaban a aparecer algún anuncio, algún cartel en algún sitio, ¿no? La editorial animada porque el libro funcionaba, pues dijo, bueno, pues ahora lo vamos a promocionar para que la gente se entere que existe, pero ya llevaba 2 años en el mercado y de hecho ya no necesitaba, la promoción en ese momento ya era irrelevante. Pero lo que sucedió es que poco a poco este es un libro que fue creciendo, pasando de las manos de lectores a lectores, y estos lectores a veces eran libreros, a veces eran periodistas, a veces eran lectores que entraban a una librería y descubrían el libro y se lo recomendaban a otras personas. Y este fue el éxito de la novela, sencillamente que era un libro que llegaba a los lectores, que les gustaba, les hacía disfrutar, les hacía recordar un poco el placer de la lectura, el por qué leían y el por qué entraban en las librerías a la caza y captura de algo, y era una experiencia que querían compartir con otros y la comentaban a otros lectores y esto fue creciendo. Esto ha sucedido en todos los países, no ha habido ninguna diferencia, no hay ninguna diferencia en la reacción que los lectores
tienen desde Canadá, Argentina, Australia, Finlandia y cualquier cosa entre medio. Es absolutamente la misma, porque es una respuesta a la literatura, a los personajes, a la narración, al lenguaje. Y yo creo que el éxito es así de simple. Yo creo que cuando pensamos en los grandes clásicos de la literatura, no son más que la literatura popular de su día. De Cervantes a Shakespeare a Dickens. Esta era la literatura popular en su día. Y se ganó su estatus como clásico, seduciendo, capturando y haciendo disfrutar a los lectores o a los espectadores de su día. Es así de simple, pero por algún Pero modo, siguiendo una lógica totalmente distinta a lo estrictamente mercantil, a lo estrictamente de marketing. Es que, vamos a ver, los criterios mercantiles. Vivimos en una sociedad de mercado, todo está afectado, todo se vende y se compra. Las personas, las ideas, los productos, todo es así. No accedemos a nada que no compremos, que no tenga un canal de distribución. Si queremos comprar un diario, pues vamos a un kiosco y compramos y pagamos €1, €1,50 y compramos un diario. No por eso estamos pensando en teorías de conspiración, de que si el marketing nos hace, no, es que compramos el diario y el único modo de acceder es ese. Si queremos acceder en Internet a los diarios, pagamos un servicio por estar suscritos a Internet y lo pagamos a una compañía telefónica que nos permite acceso a Internet. Cualquier cosa que hacemos, todo lo que nosotros hacemos cada día, el trabajo que hacemos, se nos paga, se nos remunera mejor o peor y forma parte, es como está estructurado el mundo, es un sistema de intercambio. A veces lo que pasa es que creemos en la ingenuidad de que esto es tan simple como que no tiene una lógica por sí mismo, como si esas fuerzas del mercado fueran una absoluta tontería que se pueda manipular tan fácilmente. Esas no son más que fuerzas. La historia de la humanidad está basada en el intercambio. Ahora es más sofisticado, ahora tenemos tarjetas de créditos y cheques y números de cuenta, pero en su día pues cambiábamos flechas por pieles, por piedras o por lo que fuera, o por grano. Pero es así como la naturaleza humana funciona. Por lo tanto, evidentemente los libros son un producto cultural, se venden, se compran, se distribuyen, cuestan dinero de imprimir, cuestan dinero de distribuir y nada escapa, no se me ocurre nada que escape a eso. Y las artes están atrapadas en eso y cuando menos tiene su propia lógica interna que la puedes ver venir y bueno, ya sabes a lo que te expones. Pero el marketing, lo único que hace el marketing es hacer que la gente sepa que algo existe. El marketing no te hace cambiar de idea, no te altera el pensamiento, no es magia. Sería maravilloso. ¿Qué más quisieran las personas que se dedican al marketing que tener poderes mágicos para cambiar la mente de las ideas? Pero lo único que consigue el marketing es ruido y hace que uno sea consciente de que algo existe, que está ahí y que se te quiere ofrecer, se te quiere vender, sea un producto, sea una idea, sea un servicio. Eso es lo único que hace. Si esa idea, producto y servicio no funciona, todo el marketing del mundo no te va a hacer cambiar de idea. Lamentablemente a veces el marketing es necesario sencillamente pues para que la gente sepa pues que existe una revista, que existe un libro, que existe, qué sé yo, un zumo, cualquier cosa, porque si no hay tantas cosas y la competencia entre todos es tan enorme que a veces no sabemos ni lo que existe, ni lo que está a nuestro alcance. Carlos Ruiz Zafón, yo voy a concluir con una pregunta que no tiene que ver directamente con La sombra del viento, pero sí con la literatura. Es inevitable. Una pregunta sobre el Quijote de la Mancha. Me consta que si hay un mérito de la festividad, de la conmemoración de esta obra, es que seguramente en este año se habrán vendido muchos Quijotes, y eso sin duda que es un mérito mayor, ¿verdad?, de una actividad de esta naturaleza. ¿Hay otros? Pues yo creo que a veces, ya que estábamos hablando del marketing y de las maldiciones del marketing, ese es uno de los casos en los cuales yo creo que podemos bendecir que a veces el marketing haga este esfuerzo por colocarnos Quijotes. Yo creo que ha colocado tantos, yo no sé si todos estos Quijotes que se han vendido serán leídos este año, pero quiero pensar que alguno de estos Quijotes quedará en una biblioteca y quizás dentro de 20 años alguien lo encontrará y quizás lo lea. Si solo fuera por eso, todo ese marketing por colocarnos el Quijote como si fuera algo de la música pop, yo creo que está bienvenido, porque en definitiva lo único que quiere hacer es que quiere hacer dinero, por supuesto, y quién no. Todos lo necesitamos para vivir, pero creo que en este caso, si es colocando un libro, si es colocando una obra como el Quijote, pues me parece que en este caso es inofensivo. Y si hay otro mérito, no lo sé. Yo creo que todo lo que sea intentar animar a las personas a leer, aproximarse a la literatura, sea a través del Quijote, sea a través de lo que sea, siempre tiene un pozo positivo y siempre puede despertar. Cuando menos es un estímulo a que las personas encuentren ese espacio interior de la lectura, y una lectura les puede llevar a otras. No sabemos hacia dónde conduce, pero yo creo que cuando menos está bien
y si la recuperación del Quijote y estos aniversarios a veces un poco artificiosos, ¿no? ¿Y por qué ahora? ¿Y qué más da que sean 400 años? Y si son 450 no lo podemos celebrar o solo se puede leer ahora, ¿no? En el fondo son bobadas, pero bueno, son estas bobadas que nos tenemos que inventar a veces. Pues yo creo que cualquier año es un año bueno para leer el Quijote o para leer cualquier otro libro. Tampoco es a que, mire, pues si no le interesa a usted o le intimida porque parece muy grande, y, pues mire, yo creo que a veces uno descubre el Quijote en algún momento de su vida como lector. A lo mejor no tiene que ser en este 400 aniversario, a lo mejor puede ser, mire, de verdad, a lo mejor lo lee usted de aquí 15 años o a lo mejor no lo lee nunca, pero lee otras cosas que también están muy bien. Mientras uno lee y se aproxima a la literatura, hay un poco de Quijote en todas las novelas contemporáneas, con lo cual yo creo que uno no se da cuenta, pero lo está leyendo siempre. Muchísimas gracias. Muy amable, señor.